Buenas noches, público culturoso, gracias por estar ahí. Hoy día queríamos tratar, bueno, en realidad he querido tratar este asunto de los cuentos para niños hace bastante tiempo, pero no se me había dado mucho la oportunidad. Y justo revisando el material, ¿no? Encontré bueno, revisando también el material que yo he leído también desde niña, eh, recordé, no, dos cuentos importantes escritos por el gran cuentista danés Hans Christian Andersen, que son La pequeña vendedora de fósforos y claro, La sirenita, que es un cuento que lamentablemente la gente ya no lee y solamente se dedica a ver este la película que hizo Disney, que ya lo comentaremos cuando ya terminemos más o menos esta charla, que bueno, en fin, tenemos nuestros reparos respecto de eso, ¿no? Entonces, vamos poniendo un poco las imágenes, ya, porque, no, con la pequeña vendedora de fósforos. Empezamos con la pequeña vendedora de fósforos. Nosotros nos hemos dado cuenta que últimamente, por lo menos cuando vamos a las librerías, revisamos y siempre voy a la sección, ¿no está? No, está la pequeña vendedora de fósforo, ¿no está? A ver, un ratito. Ay, a ver, un ratito, ya vamos a buscar las imágenes de la pequeña vendedora de fósforo. Y siempre que voy ahí está. Siempre que voy a la sección de libros infantiles, ¿no? La sección para niños, me doy con la sorpresa de que hay cosas, hay material para los chicos, pero me doy cuenta de que hay muy poco respecto de la realidad social en la que los niños también viven. Miren, yo no sé, bueno, yo no soy mamá, pero me parece extraño y me parece doloroso también que los niños, por ejemplo, crezcan viendo que hay otros niños de su misma edad vendiendo cosas en la calle, a veces con mucho frío, mucho calor. eh, Incluso yo los he visto acá mismo en el Perú, ¿no? Con los zapatitos rotos cuando está lloviendo. eh, mm, Lamentablemente en una situación pues muy dolorosa. Y lo peor de todo no es eso, sino que la gente pasa sin ver, pasa como aceptando esa realidad de pobreza, ¿no? Y haciendo de alguna forma que esos niños que tienen una clase social más alta, ¿no? No necesariamente tan alta, pero de repente clase medieros, ¿no? Hacen como de la vista gorda, ¿no? Algunos compran alguna cosita, otros sí, pero todo el mundo pasa de largo. Y yo recuerdo que cuando yo leía este cuento cuando era niña, era muy desgarrador. ¿Y saben qué es lo peor cuando uno es niño y le pregunta a sus padres por qué sucede esto? mm, Como que no hay una respuesta muy clara, ¿no? Simplemente te dicen, no, es que no se puede ayudar, pasa nomás de largo, ¿no? Con las justas alguien hace una cosa aquí, una cosa allá, pero en general se crece viendo esas cosas como algo normal. Y cuando Andersen, cuando Andersen escribe este cuento, estamos más o menos bueno, obviamente en el siglo XIX. Él es danés, él es de Dinamarca, ¿no? Y ya se estaba llevando a cabo, pues ya hacía un tiempo que estaba en su auge la revolución industrial que empobreció a tanta gente en Europa. Si bien los grandes capitalistas hicieron mucho dinero y supuestamente era una cuestión que tenía que ver con la modernidad, ¿no? Y habían tantos aparatos que se estaban inventando, también fue directamente proporcional la pobreza, la extrema pobreza en la que llegó la gente. Yo quisiera que ustedes puedan ver algunas fotos de ese tiempo donde los niños son utilizados en las fábricas como pequeños obreros, muchas veces sin zapatos en fríos muy extremos. Y un dato bien interesante y triste, y es que sus caritas están envejecidas prematuramente. Eh, la revolución industrial fue una masacre para la clase trabajadora. Y
los que más pagaron los platos rotos ahí fueron los niños. Si bien Dickens lo evidencia en su material, donde los protagonistas en su mayoría son niños, y yo les recomiendo, vamos a hacer Charles Dickens también, y les recomiendo que lean Dickens, ahí él muestra toda la miseria que produce esta situación, porque no solo es miseria económica, sino también es miseria moral. Entonces, como Dickens y Andersen se conocieron en ese tiempo y se llevaron bien, se admiraban el uno al otro y todo eso, como que Andersen se vio como un poquitín inspirado para con este material de Dickens, que era muy conocido ya en su tiempo y muy famoso, para poder elaborar un cuento para niños que pudiera evidenciar estas diferencias de clases sociales tan dramáticas, la pobreza extrema, la indiferencia de la gente total, porque vamos a narrar un poquito este cuento a medida que avancemos, ¿no? Y cómo a partir de este cuento, siendo niños, ¿no? Uno se empieza a dar cuenta de la realidad de las cosas, de la realidad en la que se vive. Que yo quiero hacer un punto importante aquí, no es que la vida sea así, es que es el sistema que es así, ¿ya? No es que, ya, estas clases sociales existen, así, no, nada que ver, ¿ya? Es un sistema abusivo, creado por los mismos humanos más abusivos, para rebajar en su humanidad al resto de seres humanos. Entonces, es interesante porque los cuentos para niños en general, hasta ese momento, y miren, yo creo que después también, como les digo, he estado revisando el material en las librerías acá infantiles y no he visto mucho referencias a estas diferencias tan horribles en lo que se refiere a clases sociales tan marcadas, ¿no? He visto alguna cosita aquí, el elefantito no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y siempre me he preguntado, ¿quiénes pueden leer estos libros? Pueden leer los libros estos, los niños de clase media, ¿no es cierto? Los que tienen acceso a poder saber leer, escribir, pero ¿y los demás? ¿A quién les escriben estos cuentos? ¿Quiénes? Verdaderamente a mí todo este mundo de la literatura infantil me llama mucho la atención y quisiera ahondar, investigar más. Me cuentan que ahora se llaman las infancias, pero las infancias, claro, son muchas, pero también tienen que tratarse estas cuestiones del dolor de un niño, de ver que otro tiene lo que él también quisiera, de querer jugar y no poder, porque tienes que salir a trabajar porque si no, no comes. Ni siquiera, o sea, no solo tú, tu familia, no, o sea, es terrible. Ahora, estamos viendo, Andersen, quiero contarles una cosa. La gente cree que Dinamarca, como hasta hace un tiempo, gozaba mucho estado de bienestar y que todo lo máximo es Escandinavia, no sé, qué es que lo otro, ¿no? Les cuento, cuando Andersen escribe este cuento, las partes del norte de Europa han sufrido una hambruna muy, muy grande y, por ejemplo, migrando un montón a Estados Unidos, pero ha sido hambruna, me refiero, o sea, a pobreza extrema, ¿ya? Y eso es algo que la gente no sabe, por ejemplo, en América Latina. Era brutal estas hambrunas que ha sufrido los países escandinavos y todo lo demás, incluido Suecia, Dinamarca, Noruega. Ha sido muy, muy grave. Entonces, en este contexto es el que se da este cuento de Hans Christian Andersen. Estamos viendo en la imagen una serie de cuentos que salieron en los 70s y que yo tenía y me dio mucha nostalgia encontrarlo ahora en internet, porque era muy lindo. No he podido bajar las demás imágenes porque no las he encontrado completamente todas, pero esta historia es corta, no es muy larga, y narra la historia de una niña, ¿no? Una pequeña vendedora ambulante de fósforos, ¿cómo se llama? De cerillos. En algunos países se dice cerillas, porque la cerilla es lo que nosotros en el Perú le decimos el palito de fósforo, ya. Es una cerilla. Entonces, este es el número 1. Bueno, y no sé, ya bueno, no importa.
Y entonces, la pequeñita sale a vender de manera ambulante porque, bueno, evidentemente en su casa no había más o sea, cuando sucede estos casos de pobreza, miren, todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que salir a traer algo para comer. Entonces ella sale en un día, es previa a la noche, la noche anterior a Navidad, ¿no? Y, no, es Año Nuevo. Bueno, en fin. Y sale a vender y como ustedes saben, en ese tiempo, está bien ahí. En ese tiempo, en esa estación, ¿no? Es invierno en el norte, en Europa en general, pero particularmente ustedes saben que allá ¿cómo se llama? En Dinamarca, Noruega, Suecia, bueno, bueno, cae mucha nieve y es una congeladora. Bueno, ella sale a trabajar, eh, tenía un padre, su madre había muerto y tenía una madrastra, bueno, en fin, sale a trabajar y entonces ay, yo lo he vuelto a leer después de mucho tiempo y de verdad, qué fuerte sigue siendo esta historia. Bueno, y ella sale y se pone unos zapatos que le quedaban grandes, porque habían sido de su abuela y eran zapatos de adulto, de adulta, y ella como no tenía otros zapatos se los pone rápido, bueno, en fin, ¿no? Entonces caminando mientras llevaba su mercadería, ¿no? De fosforitos, que no eran muchos, ella, bueno, camina entre la nieve y todo tratando de vender algo. En la Navidad, ustedes saben, en los países occidentales es muy comercial, ¿no? La Navidad es venta, 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 y aún peor durante esta etapa de revolución industrial, más comercial es cuando la Navidad se hizo más comercial que nunca. Entonces, ella sale, bueno, y ella caminando, ¿no? Nadie le compraba, bueno, en fin, ¿no? Ofreciendo sus fosforitos. E incluso ella pierde los zapatos, no, uno de los zapatos los pierde porque un coche casi la atropella, ¿no? Esos coches con caballos en esa época, ¿no? Porque no te ven, eres invisible, los pequeñines ambulantes son incluso más invisibles que los adultos ambulantes. Es fuerte y es algo que todavía existe. Bueno, entonces ella pierde sus zapatitos, ustedes saben, en plena nieve, y uno de los otros zapatitos se lo lleva corriendo otro niño. Miren, estas miserias que también existen de los niños que viven en la calle justamente debido a la extrema pobreza y que también aprenden a ser pequeños delincuentes porque tienen que tratar de sobrevivir y el estar en la calle les da una rudeza y una violencia propia de los adultos. Entonces se convierte en una cuestión, como les digo, en una miseria del espíritu también. Entonces uno de esos niños que también, esos así, que están en la calle, le roba su otro zapato. Bueno, la cosa es que nuestra pequeña, bueno, en fin, ¿no? Sigue ofreciendo, nadie compra, la gente pasa casi sin verla, ¿no? Y en uno de esos ella ya pues como que ya le dolían mucho sus piecitos porque es la nieve pura, es un frío tremendo y se va a una esquinita a tratar bueno, de refugiarse un poco, tratar de calentarse un poquito con lo mínimo que podía, ¿no? Poniendo sus piecitos uno encima del otro para no tratar de tocar el suelo. Y entonces, bueno, como nadie compraba, tenía los últimos cerillitos que tenía, ¿no? Y prende uno de los fosforitos y hay las partes más desgarradoras del cuento, ¿no? A medida que ella va prendiendo uno de esos cerillos, por ejemplo, se iba imaginando que está cerca a una estufa que le daba calor y se imagina y sentía el calor y la verdad es que como Anderson lo cuenta, está tan bien contado que tú realmente puedes entrar en la imaginación de esta pequeña niña con el frío. Puedes imaginar todo, lo sientes todo. Y ella siente el calor de esta estufa, estar caliente, hasta que de pronto el cerillo se va apagando, obviamente, ¿no? Por una duración pequeña y otra vez se vuelve a quedar con el frío y ese dolor y eso, ¿no? Entonces, tenía otro también que quedaba y lo prende. Y cuando prende el otro cerillo, se imagina, ¿no?
que hay un banquete de comida, porque ella podía ver, por ejemplo, a través de las ventanas de las casas, estos grandes banquetes que hay por Navidad, ¿no? Hay estos pavos, estos manjares, estas delicias, como que es evidentemente pues una cena especial, ¿no? Y ella miraba solamente por la ventana, pero cuando prende su fosforito, se imagina, o sea, cerraba sus ojitos y podía imaginarse que estaba eh, ahí presente en ese banquete grande, porque también tenía mucha hambre. Y una cosa que también, por ejemplo, la gente que estudia estas realidades sociales lo sabe, por favor, ¿no? Y es que ella no podía regresar a su casa, por lo menos no quería, porque sabía que si regresaba sin haber vendido nada le iban a golpear, que es algo que sucede, o sea, eso realmente, la violencia contra los niños es muy conocida y es muy vigente, y además es una violencia que es por todos lados, porque la, la, la pobreza también es una violencia, es un tipo de violencia. La gente dice, no, cree que solamente la violencia es el golpe, el insulto, no. La extrema pobreza también es una violencia muy dura, muy fuerte. Bueno, y entonces se vuelve a ir su cerillo, y entonces ella, bueno, otra vez tiene frío. Ya prácticamente ella se había sentado en su esquinita y sabes qué, ya no había más, no daba más, estaba muy congelada. Y con el último cerillito que tiene ella, lo prende, y de alguna manera ella Andersen cuenta, ¿no? Que en el cuento, la única que la había querido siempre había sido su abuelita, y que cuando ella prende el último fósforo, ¿no? Puede ver a su abuelita que le abre los brazos, la recoge, la coge, ¿no? Y ella alza los brazos y su abuelita la recoge, y pueden elevarse, y esto es algo, va a ser bastante común en Andersen, dado que él era muy un cristiano, bueno, ustedes saben, la zona norte de Europa es protestante, ¿no? Que le va a dar ese final cristiano, un poco como un alivio espiritual a este tipo de situaciones, ¿no? Y la abuelita la coge y se eleva, y como lo cuenta es lindo, ¿no? Porque es como que se eleva una luz, y, y por fin la pequeña vendedora de fósforos puede sentir realmente el calor, el cariño de su abuela, que era la única que le había querido. Entonces, de pronto pasa alguien y la encuentra a ella en una esquina, y la mueve, ¿no? Y se da cuenta que en realidad está muerta. Y su carita, la carita, no sé si podemos poner ahorita la carita de la final. No, bueno, en fin, la última imagen, la anterior. Bueno, ya no se puede. Bueno. Y su carita tenía una expresión como de una sonrisa, tenía como una sonrisa, ¿no? Eh, de pequeña felicidad, ¿no? De realmente que estaba viendo algo que los demás no podían, pero ella ya estaba muerta. Eso está bien, ya ella había fallecido en esa esquina, congelada ante la indiferencia de la gente. A mí todavía este cuento me parece sumamente conmovedor, y me llama profundamente la atención que no le hagan más caso cuando hay antologías de los cuentos de Andersen. Tampoco he visto que los padres hagan mayor énfasis en este cuento. Es como si lo pasaras de largo. Más les hacen caso a los cuentos que tienen que ver con princesas, príncipes, hechizos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero es Andersen quien le da el giro hacia una realidad social, en cuentos para niños que hasta ese momento no se había visto. Y yo creo que debería volverse a hacer este tipo de material, porque no ha cambiado nada, no ha cambiado absolutamente nada. Ahora, la forma en que Andersen cuenta
para este cuento en particular, no se anda en muchos, sí, no se anda en muchos rodeos ni hay una excesiva belleza del lenguaje. Es muy directo, es muy claro en lo que quiere mostrar, en lo que quiere exponer y en lo que quiere lograr que tú sientas como lector. Este cuento no necesariamente, en mi opinión, es para niños. Claro, él era un cuentista para niños, pero como persona adulta también lo puedes leer o releer si es que ya lo has leído de cuando eras niño. Pero sí me llama profundamente la atención que se obvie este cuento como si fuera uno más, como si fuera un cuento irrelevante dentro del material de Hans Christian Andersen. No, para nada, es uno de los cuentos más importantes dentro de lo que se va a llamar, me imagino que existe, ¿no? Eh, Literatura infantil realista o qué sé yo, o cuentos para niños realistas, porque de verdad que debería retomarse este tipo de narraciones en tiempos, sobre todo donde la pobreza se ha todavía incrementado mucho más, ¿no? Y la brecha entre los ricos y la extrema pobreza es todavía pues mucho más amplia, ¿no? O sea, se sigue dando esto, ya por favor, y también no nos vamos a, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta, ¿no? Las temporadas de Navidad, como digo y repito, son extraordinariamente comerciales para estas zonas para Occidente, y todo es venta, y uno puede ver a los niños en la calle tratando de vender hasta pasada la medianoche, tratando de ubicar aquí, allá, vendiendo lo que sea. ¿Ya? Y otra gente que sí se va a comer, ¿no? Grandes y opíparamente, un montón de cosas, ¿no? Y los demás chicos están mirando por las ventanas, mirando que los carros pasan, mirando que la gente se compra regalos, cosas y todo lo demás. Y eso no es cuestión de caridad, porque hay gente también que sale, ay, vamos a hacer caridad, vamos a llevar esto. Es cuestión de justicia. No debe haber niños en la calle vendiendo, exponiéndose a tantos peligros. Los chicos deberían estar haciendo lo que yo creo, por lo menos estudiando, pero no, o jugando, no, ya, jugando, no tratando de sobrevivir de manera adulta, con tristeza, afrontando cosas de adulto tan pequeños solamente porque a unos ricachones se les da la gana de que eso exista. Entonces, la pequeña vendedora de fósforos sigue conmoviendo, sigue teniendo una realidad muy actual, y nosotros, de alguna manera, no conocemos a narradores infantiles personalmente, ¿no? Pero nuestra sugerencia sería, ¿no? Si tienen un poco de corazón, ¿no? Que entiendan también que los niños tienen sentimientos respecto de estas diferencias de clases sociales tan fuertes, tan duras, y que no se centren tampoco tanto en contar cosas solo para niños clase medieros que tienen acceso a ese tipo de material. Sería interesante que salga algún narrador, alguna narradora infantil que vuelva a evidenciar este tipo de injusticias sociales, ¿no? Entonces, esta es la pequeña vendedora de fósforos. Quería contarles eso porque, repito, veo que ha casi desaparecido este cuento dentro de lo que es espectro de cuentos para niños, ¿ya? Y últimamente hubo un problema bastante grande con este asunto de revisitar los cuentos de hadas que tenían que ver con princesas y todo lo demás, ¿no? Y pero este tipo de cuentos ni siquiera nadie les hace caso. Y es un cuento de denuncia social para niños, es un cuento para niños de denuncia social, así es. Eso es lo que es la pequeña vendedora de fósforos. Yo les invito a que lo lean. Si tienen niños, háganles leer este cuento, pero analizando y leyendo críticamente este cuento. Es hermoso, está bellamente narrado. Andersen va directo al punto, no abre demasiados recovecos en lo que quiere contar, y así que es imposible que tú digas, ay, no entiendo, no, porque más claro no puede ser este cuento. Entonces, esta es la pequeña vendedora de fósforos.
Y nosotros siempre vamos a adorar este cuento porque fue el primer cuento que nos hizo dar cuenta que existe un grave problema de o sea, hay mucha injusticia socialmente hablando. En todo en todo el planeta, ni para decir que hay en un lugar no, en un lugar sí, no, es que es, es, es a nivel global. Bueno, entonces la pequeña vendedora de Fafo lo tenemos en el corazón siempre, lo vamos a tener en el corazón siempre, y nos ha conmovido mucho ahora que lo volvimos a leer para hacer esta charla culturosa. Bueno, este es un cuento que tiene que ver, o sea, son dos aspectos en Andersen, varios aspectos, pero Andersen también es un crítico mucho de, claro, la realidad social económica de su tiempo, pero también en este cuento, a ver, siguiente cuento, que es el cuento de Andersen, no sé si se ve bien, hoy bueno, ojalá que yo, yo he tratado de conseguir el material de los ilustradores antiguos, ¿no? De La Sirenita, porque creo que son muy hermosos y deberían revalorarse en su justa medida. No necesariamente porque están a colores una ilustración para niños es mejor. La maravilla que ustedes están viendo, por ejemplo, en imágenes, ya pues de por sí eleva al nivel de Bellas Artes la ilustración de cuentos para niños, ¿no? Bueno, La Sirenita es un cuento sumamente revisitado, pero a mí me llama una cosa la atención, ¿no? La gente no lo lee. La gente, a raíz de que ha salido esa película lamentable de Disney, cree que solo existe esa versión en dibujos animados. Y, ¿cómo? Y ya no importa. Y entonces, no han leído la maravilla que es el texto de La Sirenita contado con la prosa elegante, delicada, imaginativa de Andersen. Yo he vuelto a leer este cuento y de verdad digo, caramba, ¿por qué no se detiene cada uno en las palabras de Andersen? No, que uno empieza ya a imaginar y a irse al mundo en ese palacio de muy fondo en el mar. Bueno, les leería la parte, quería leerles la belleza de la narración, pero ya, bueno, no sé si habrá tiempo, y bueno, en fin. Y cómo los corales y los peces entran por las ventanas y la luz del sol cuando entra por el mar, ¿no? Iluminándolo todo. No, qué belleza, de verdad que es una belleza esto. Y bueno, es una historia que fue una historia muy que elevó a Andersen en su tiempo mismo a niveles muy altos a adquirir una reputación que Andersen ya tenía, pero que se la dio aún más porque la verdad es que le salió muy bueno este cuento y él quería mucho este cuento y le trajo mucha, bueno, mucha fama, ¿no? Pero la Sirenita eh, eh, narra una situación que también sigue siendo vigente eh, en lo que respecta, por lo menos, al mundo occidental, ¿no? Que es esta eh, idealización de lo romántico, una hiperromantización que lleva digamos, ¿no? A darlo todo, ¿no? Por una cuestión, por, por alguien, ¿no? Que no necesariamente te corresponde y literal, te autoaniquilas para tratar de conseguir eso. Y hay varios aspectos en este cuento que son bien interesantes. No vamos a entrar en el análisis sumamente profundo de este maravilloso cuento, porque me imagino que los pedagogos lo estudian y lo hacen mucho mejor, ¿no? ¿No? ¿Lo hacen? ¿Así? Bueno, y como ya lo deben haber ustedes sabido, ya como, bueno, en fin, no vale haber visto esa película de dibujos animados de Disney, que es eso, cantando en el mar y, bueno, en fin, un montón de cosas raras.
este, varias cosas, por ejemplo, ¿no? Esta sirenita es la última de las hijas de el rey de los mares, ¿no? Y es una niña que va a tener 15 años, va a ser adolescente, ¿no? Y siempre va a estar con la ilusión, con las ganas de poder salir al exterior, ¿no? Una personalidad curiosa, una personalidad que quiere arriesgarse, que tiene que ver también un poco con este proceso de maduración, ¿no? De querer salir a ver el mundo, de no estar demasiado conforme donde vives, ¿no? Y esta sirenita es más bien contemplativa, callada, ¿no? Pensativa, y quería salir a este mundo que le parecía grandioso y maravilloso y todo lo demás, ¿no? Y bueno, cuando llega a cumplir los 15 años, ¿no? Le es permitido salir y ella ya sobrevaloraba el mundo de los humanos. Ella creía que el mundo de los humanos era sumamente bello, que era muy interesante. Es más, una vez se había caído una estatua de un barco, una estatua de un hombre de un barco, ¿no? Y ella lo atesoraba en su pequeño jardincito. Es que la narración es muy bonita, ¿no? Yo estoy haciendo una síntesis bastante profana de lo que en realidad es la maravilla de la narración del lenguaje que utiliza Andersen para hacer este cuento, para escribir este cuento. Y bueno, lo atesoraba, entonces como que ella, repito, sobrevaloraba un poco este mundo de los humanos. Bueno, entonces cuando tiene 15 años le es permitido ir y ver el mundo de los humanos. Lean el cuento, por favor, ¿no? Porque hay narraciones bellísimas donde las sirenas, sus hermanas, ¿no? También salían a ver, conforme iban cumpliendo 15 años, iban saliendo a ver este mundo, ¿no? Y sobre las rocas y veían el atardecer a lo lejos. Es bellísimo. Y en uno de estos ella sale y puede ver a un barco grande, ¿no? Donde está apoyado un príncipe, de pronto empieza una tormenta y el príncipe cae por la borda, ella lo rescata, le parece, esta es una ilustración de Harry Clarke para la sirenita, bueno, y lo rescata, lo pone sobre la arena. Ella se enamora mucho del príncipe porque lo veía muy atractivo, le pareció muy atractivo, y era, digamos, el ideal que ella tenía ¿no? Del mundo de los hombres. Bueno, lo rescata, lo deja, tratando de que no la vean y todo lo demás, ¿no? Y lo deja justo frente a una especie de, no sé, un convento que había ahí en el lugar, ¿no? Y sale una chica y lo recoge, en fin, ¿no? Y bueno, entonces la sirenita regresa a su reino, todo eso, ¿no? Pero siempre le había quedado la sensación de que quería verlo, quería estar con él. Entonces, le pregunta pues a su abuela, ¿no? Y su abuela le dice, mira, es que el mundo de los humanos no es como el nuestro, viven menos que nosotros, y sobre todo ellos tienen un alma inmortal, nosotros no. Y es interesante esto porque se supone que como ellos son elementales de la naturaleza, entonces, claro, no tienen un alma inmortal, sino simplemente ellos al morir digamos que regresan a esa naturaleza de la que son parte también, ¿no? O sea, digamos, eh, dejan de existir, entre comillas, ¿no? Entonces su abuela le dice, no solamente podemos lograr un alma inmortal cuando alguien nos quiere muchísimo, ¿no? Y nos escoge, en fin, ¿no? Y nos ama muchísimo. Entonces ella quería tener un alma inmortal. Y aquí como que la historia da como un giro, ¿no? Entra por otro lado, ¿no? Claro, es el amor hacia él, pero también es la búsqueda de un alma inmortal. Entonces, ella piensa, si él me escoge, si él se enamora de mí, entonces voy a poder tener, obviamente no solo a él, sino también a un alma inmortal. Y para eso ella se va, y es una cuestión bien extraña, porque era muy decidida y con mucha personalidad para tomar esta resolución, y es la de ir a buscar a la bruja del mar, ¿no? Para ver si le podía ayudar para conseguir ir al mundo de los humanos.
Y en la narración cuando ella baja a las profundidades del mar donde estaba la bruja, ¿no? Eh, de verdad que es una descripción muy bonita dentro de lo tenebroso que es, ¿no? Hay serpientes marinas que se deslizan por las profundidades, evidentemente hay unos peces horribles que me imagino que son los peces abisales, ¿no? Y encuentra a esta mujer que incluso están los huesos de las personas que se habían ahogado, que estaban, digamos, en la entrada de esta especie de cueva marina, ¿no? De la bruja, ¿no? Entonces la bruja le dice, yo ya sé lo que vienes. Tú vienes a que yo te dé una idea, ¿no? Una fórmula, una poción para que tú puedas unirte a este príncipe que amas y puedas tener una alma inmortal. Ya le dice, yo te la hago, pero necesito que me pagues. Entonces él dice, ¿cómo te pago? Porque ella tenía una voz muy bonita, ella cantaba muy bonito. Entonces le dice, quiero que me des tu voz. Ya, es interesante porque en el cuento dice, hecho, dice la sirena, no se lo piensa, hecho, ya, te doy mi voz. Entonces la bruja le corta la lengua a la sirenita y le da a beber una leche. Toma esta poción, la subes hasta la superficie te la tomas. Eso sí, le dice, cuando tú tengas piernas te va a doler horrible, vas a sentir como si te metieran unas cuchilladas, hay unos cuchillazos, y eso sí, vas a caminar bien, pero lo vas a sentir. Si el príncipe no te corresponde, tu corazón se va a romper en dos y vas a morir. Entonces, ella acepta, toma la poción, sube, le cae, o sea, lo siente como un cuchillazo cuando toma la poción a la entrada del palacio del príncipe, y cuando se despierta está ya con piernas, ¿no? Y está completamente desnuda porque ya no tiene su cola de pez y se cubre con sus cabellos. Todas esas partes de la narración están ahí en el cuento. Entonces el príncipe la encuentra, la lleva, bueno, para su palacio, y le dice, me recuerdas a alguien, pero no recuerdo quién, claro, y ella no podía hablar, pero le decía, claro, era ella la que le había ayudado, ¿no? Y bueno, entonces ella evidentemente no podía decirle, pero a la vez el príncipe la tenía más como una persona que la quería, pero no con un amor romántico, pues, ¿no? Hasta que se decide que él se va a casar con la hija de otro rey, y se enamora perdidamente de esa chica porque la reconoce que era la chica que lo había, entre comillas, salvado aquella vez que ella, la sirenita, lo dejó en la costa. Y ella, obviamente, cae en una situación de darse cuenta que porque estaba arriesgando su vida por esta especie de gesta, no es una gesta, es una búsqueda, ¿no? En esta búsqueda del alma inmortal y del amor también, ¿no? Una relación del amor inmortal y su alma inmortal. Bueno, entonces ella sabía ya que esto era una pérdida, ya iba a morir, ¿no? Y en uno de esos, cuando ya se iba a casar el príncipe, ya sale un poco a ver el mar inmenso, ¿no? Y ve que están sus hermanas, y sus hermanas se habían cortado el cabello, y le dice, emoción de la bruja, porque estamos preocupadas por ti y nos ha dado una solución para que tú puedas volver a tener tu cola de pez y regresar con nosotras, y es que nos dio un cuchillo, nos dice que si lo matas al príncipe, y la sangre cae a tus pies, vas a volver a recuperar tu cola de pez y regresas con nosotras, ¿no? Y ella toma el cuchillo, lo piensa un poco, ¿no? Y cuando él está durmiendo, ella va, pero no puede matarlo porque lo quería muchísimo. Entonces arroja es un puñal, ¿no? Al mar, y en ese momento, cuando ya iba a salir el sol, ella sabía que ya iba a morir, entonces ya se lanza, bueno, al mar, siente que su corazón se parte y ella se convierte en espuma. Estamos viendo aquí el momento en que ella se convierte en espuma. Y aquí hay otro giro en el cuento, porque ella no muere exactamente ahí. De pronto ella siente, de verdad qué magnífica narración es este cuento, ¿eh? Uno lee y de pronto va cambiando
o sea, tal cual era su cuerpo físico y eh, ¿cómo se llama? Volviendo más etéreo y flotando en una dimensión distinta donde se encuentra con las hijas del aire y eran unas figuras que danzaban alrededor en esta especie ¿qué podríamos decir? No es una relación tan hermosa, no como en un espacio bello, diáfano, ¿no? Y ellas le dicen, nosotras somos las hijas del aire y le traemos buenas cosas, por ejemplo, a la gente o al ambiente, ¿no? Cuando está muy contaminado, nosotros pasamos y lo limpiamos, hacemos crecer, ayudamos a que crezcan el follaje, el verdor, en fin, ¿no? Y nosotras, por hacer cosas buenas, tenemos un periodo de existencia donde en algún momento vamos a cumplir un ciclo, ¿no? Y vamos a poder tener un alma inmortal. O sea, por cada cosa buena que hagas, ibas a tener, conseguir tu alma inmortal. Entonces, ella termina siendo parte de esas elementales y Andersen le da esa especie de esperanza a su personaje, ¿no? De que haciendo cosas buenas para los demás, iba a poder acceder a tener un alma inmortal en algún momento, ¿no? Un periodo de tiempo. Entonces, eh, es un cuento muy rico en muchos aspectos, ¿no? Tiene que ver con entregarse demasiado a algo que probablemente no te ha correspondido dando incluso tu vida, pero, digamos, eh, justamente porque terminas no haciendo, digamos, por ejemplo, no acabando con la vida del príncipe y retractándose por amor también, entonces ella también es recompensada. Así que es una historia muy rica en muchas cosas y que tiene que ver también con un recuperar la autoestima, un también repensar esto que no necesariamente tienes que hacer algo por una sola persona, sino también agrandar ese espectro, ¿no? Por más personas y eso también va a generar una mayor libertad de espíritu. No sé, es un cuento precioso. Y entonces, por eso, a mí me da mucha pena que la gente se haya quedado solamente en esta versión de Disney, al punto de que por lo general tenemos en el imaginario colectivo esta figura ñoña de esta sirenita que incluso en el colmo de la cuestión este cómo se podría decir, ¿no? De no aceptar que los niños son niños pero no tontos, incluso le ponen dos ostritas en la parte de los pechos, ¿no? Como ¿por qué? Y son conchitas, ¿no? Para ver, podemos ver un ratito algunas escenas antiguas de las ilustraciones de la Sirenita donde sí está con los pechos desnudos, porque, o sea, ya pues no sería, es el colmo, ¿no? Y hay otras ilustraciones incluso en Sirenita que le ponen como una especie de tul, no sé, ¿no? Pero no dos conchitas como si fuera un bikini. ¿Qué es eso? Además le ponen un nombre, ella no tiene en ningún momento tiene un nombre. ¿De dónde sacaron ese nombre? Están bailando, hacen cosas raras, de verdad que es una insolencia y una falta de respeto a este cuento tan hermoso. No voy a decir que Disney a mí nunca me ha gustado. Yo creo que las mejores etapas de esta era de Disney han sido hasta probablemente La Bella Durmiente, que lo hizo bastante bien, pero después ha sido meter la pata y meter la pata y meter la pata en este tipo de cuentos, porque este no es exactamente un cuento de hadas, no lo es. Es un cuento que tiene muchas lecturas. Entonces, da mucha pena que lo hayan centrado solamente en una cuestión romántica, tontorrona, y además creo que en ese dibujo ella no muere, ¿verdad? O algo así, no muere, pero ¿cómo vas a hacer que no muera? Ese es el colmo de cerrarle la realidad, ¿no? A los niños, impedir que maduren, pensar que los niños son tontos,
y y no, es una cuestión muy, muy mal hecha. Entonces, lo que yo estoy tratando también de hacer aquí en estas charlas y en este momento para la Sirenita es reivindicar esa historia tan, tan hermosa, que tiene una gran cantidad de ilustradores en su haber, porque de verdad uno le da muchas ganas de ilustrar este cuento porque tiene una riqueza metafórica, una belleza que te provee la narración de Andersen, que te da para la imaginación, es muy sutil, muy delicado, ¿no? Estamos viendo en escena, no sé si se está viendo ahí, hay una película animada rusa que a mí me parece perfecta porque tiene un estilo bellísimo y que es algo que también hay que liberar un poco a este cuento, y es que hay que darle la mayor cantidad de posibilidades, de estilos de ilustrarlo, ciñéndose a lo que quiere contar esta historia. Entonces estamos viendo una animación rusa, unos dibujos animados rusos, para que sepan que no solo existe la Sirenita de Disney, que existe otros dibujos animados, otro tipo de estilos para contar esta historia, y que son estilos muy, muy bonitos, como estamos viendo. Este es del año 68, creo, La Sirenita en dibujos animados soviéticos. Miren qué bonito, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Vamos a hacer animación rusa también en charlas culturosas, la que no. Miren qué lindo este último GIF que he podido sacar, ¿no? Que he podido sacar aquí ¿no? Investigando. Yo ya había visto esta película, es hermosa. Entonces, ¿por qué quedarse solamente en esas películas de Disney tan tontorronas que yo creo que en ese caso sí están malogrando y desviando esta historia y centrándolo solamente en la cuestión romántica, sin fijarse en la relación que hay de la búsqueda de la sirenita en relación también a su alma inmortal? Ahora estamos viendo y repetimos que Andersen le quiere dar un final, ¿cómo se podría decir? Esperanzador, si bien es moralmente tranquilizador dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Dios, porque va a tener más cuentos así, Andersen, ¿no? Dios, los personajes se encuentran con, no sé, con figuras celestiales y todo lo demás, ¿no? Tampoco lo hace cursi, no lo hace el asunto, qué sé yo, ¿no? Haber hecho algo malo recompensa, ¿no? Sino lo eleva, Andersen eleva estas narraciones a otra forma de acceder a cierta espiritualidad, pero bella, tranquilizadora, dulce, armoniosa, buena, sobre todo si estás haciendo narraciones para niños. Cuando Andersen publicó, por ejemplo, La Sirenita y algunos otros cuentos que tenía, no les gustó mucho al público en su momento, fue así una cuestión progresiva, porque no lo veían tan moralista este cuento. Decían, no, es que los cuentos tienen que ser, a los chicos les tienen que indicar exactamente, ¿no?, las cuestiones virtuosas, excesivamente virtuosas, ¿no?, moralistas. Pero este cuento tiene muchas aristas, tiene muchas lecturas. Entonces lo vieron extraño. Decían, no, no es mucho para niños, que no sé qué, pero nada que ver. O sea, es un cuento que lo pueden leer los niños, pero también los adultos. Yo les invito a que relean este cuento y que lo lean si es que no lo han leído, y no se centren en estas cosas que hace Disney y que las está haciendo y las ha hecho muy, muy mal, ya, muy mal, porque La Bella y la Bestia también está muy mal, y que lo hace, parece, solamente con fines comerciales y con el objetivo, y con el objetivo de encasillar dentro de esta cuestión romántica, que sí, de algún modo, sí, ¿cómo se podría decir, no? Desvía un poco la atención de los niños respecto del cuento original. Eh,
Sí, podemos ver un ratito las ilustraciones de Sirenita, que me parecen también muy bonitas para que les digamos más o menos quiénes son. Sobre todo reconocemos algunos ilustradores que ya hemos tratado en charlas culturosas, ¿no? Este de aquí, no sé si es Helen Stratton, no sé, pero a ver, siguiente. No, creo que se llama Rusaloshka en ruso, es la sirenita, qué bonita, es el lindo, no sé quién hace la animación, o sea, en ese tiempo también era bastante comunitaria la cosa, entonces no puedes decir tal cual, ¿no? Es un trabajo en equipo, pero bellísimo, ¿no? Es moderno, es avant-garde, pero a su vez es delicado, ¿no? Incluso el título, ¿no? Búsquenlo, háganle ver a sus niños, véanlo ustedes también, si es que se hacen arte, los ilustradores también, véanlo, miren la combinación de colores, son azules, rojos, esos negros, ¿no? No necesita mucha utilización de demasiado color. Ahora vamos a ver algunas otras ilustraciones. Este es el Mundulak, que es el momento en que la sirenita se convierte en espuma, ¿no? Que es el momento de la muerte. Es una muerte muy tranquila porque, tal como lo cuenta Andersen, no sintió que moría. Este es el momento en que, creo que es Helen Stratton, no sé, y ella, o es Ann Andersen, pero no sé, bueno, y se despierta, ¿no? Y cuando ya tiene las piernas, de humana, ¿no? El momento en que va la bruja, hay muchas ilustraciones respecto cuando va la bruja. A ver, este es Harry Clark para la sirenita, y claro, propio con su estilo, ¿no? Se nota claramente que es el estilo de Harry Clark, así lleno, ¿no? Bastante barroco, pero y tétrico, ¿no? Justamente el momento en que se encuentra con la bruja, es una mini joyita esta ilustración. Esta ilustración también es de una ilustradora, pero no recuerdo ahorita el nombre, pero ha cambiado la figura no es la bruja, es un brujo, ¿no? Bueno, son algunas licencias que se pueden dar los ilustradores, y estamos viendo una secuencia, creo que este es Andersen también para la sirenita, también es el Mundulak, que es el momento en que está encontrando al príncipe. Miren la maravilla el trabajo pues de la acuarela en el agua, me parece que es acuarela, sí, de hecho es acuarela, ¿no? Y que en el momento de la tormenta en que ella está rescatando al príncipe poniendo su cabeza por encima del agua, ¿no? Este que vimos en el anterior sigue siendo Andersen, creo, y el anterior ay, no recuerdo quién es, creo que también es Andersen, ¿no? Cuando ve el barco, y Harry Clark, y creo que es Dulac también, sí, creo. Y el primero, ya este también es Andersen, y uno de los Andersen también para la sirenita, y este es Arthur Rackham, ¿no? Bueno, entonces, repito, los invito a leer estos dos cuentos que son mucho más que cuentos para niños, son todo una obra maestra en lo que se refiere a la creación artística. eh, no se centren nada más en ver lo que se produce comercialmente. Traten de explorar un poco más las cosas. Para eso también es Charlas Culturosas, y trato de compartir con ustedes la motivación y la curiosidad para que investiguen. Me da mucha pena que ahora se esté repitiendo los ilustradores en La Sirenita como pelirroja, repitiendo casi lo mismo que ha hecho Disney, en mayor o menor medida, ¿no? Pero repitiendo eso, y no, este cuento es mucho más. Entonces, esto ha sido La Pequeña Vendedora de Fósforos, que espero que los lleve un mínimo a un análisis crítico y a reflexionar sobre la realidad de las diferencias horribles de clases sociales, siendo los niños los más afectados. Eh, La Sirenita, que tiene tantas lecturas, una de ellas es lamentablemente entregar todo, ¿no? Y olvidándote de ti misma, eh, por un amor, bueno, no correspondido, ¿no? Y y que son dos temas que son sumamente vigentes. Vamos a hacer en el futuro también una cosa bien interesante también de Andersen, que es el traje nuevo del emperador.
Es buenazo el traje nuevo del emperador, ¿ya? Muy vigente en esos tiempos el traje nuevo del emperador. Bueno, ay, pregunta, no hay nadie ahorita, ¿qué es eso? ¿No les gusta Andersen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con, con, con los lectores de literatura? Oye, pero son lo máximo, ¿no? Tienen los niños, ya le compran los libros, ni los leen con los chicos, o sea, y los chicos leen y lo leen o solo ven los dibujitos. No, aprecien también la narración, caramba, léanle a los chicos, pero eh, enseñándoles a apreciar la narración bella de lo que es un cuento infantil. A ver, pregunta aquí del público, ya que no hay nadie ahorita. ¿Cuántos cuentos de corte social tiene Andersen? Tiene cuentos de realidad social, pero este es el más incisivo, este es el más brutal, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, satíricamente hablando, en términos ya de burlarse pues de una sociedad, es el traje nuevo del emperador, ¿no? Pero también hay otros que pero no son tan duros como la vendedora de fósforos. En la vendedora de fósforos sí, él en poquitas páginas puede lograr su cometido, lo que él quería generar en el público, ¿no? Andersen es ese, como les digo, esa puerta de entrada, ese cambio que da los cuentos infantiles de lo que eran más o menos de estos mitos recogidos folclóricos de los hermanos Grimm, de Perrault y todos los demás, ¿no? Y lo cambia ya más o menos a la cuestión actual de ya la entrada del sistema capitalista, ¿no? Los demás eran sido precapitalistas, durante Occidente en ese tiempo, ¿no? Ya hay otros temas en Andersen, como por ejemplo estos dos que estamos viendo ahorita, ¿no? Sí, a ver, otra cosa. ¿Ninguna otra pregunta? Ya, eso sería todo. Les invitamos, por supuesto, a leer el material de Andersen, fijándose en cada cuento, y también quisiéramos, ¿no?, ver este tipo de material en los nuevos narradores de cuentos infantiles, y no siempre centrarse en lo mismo. Abran su mente, vean más allá de solamente pensar que los niños son solo un bloque, solo un grupo. Los niños también están diferenciados en términos lamentablemente económicos, ¿ya? Y el material no puede llegar a todo. En fin, es todo un problema que en algún momento trataremos porque es bastante amplio y difícil de tratar. Entonces nos vamos yendo sin antes, contarles que de aquí saltamos a YouTube, porque de aquí nos votan rápido, y bueno, YouTube le pueden dar dejar me gusta, y si no le gusta, pues no dejan nada. Y por supuesto nuestra publicidad, que ahí está nuestra querida Mona Cherry, es nuestro Publicherry, las librerías donde encuentran nuestro material, y también nuestro Yape, para que ustedes dejen lo que quieran a bien dejarnos, y que nos va a permitir seguir avanzando en nuestra difusión del arte para todos, ¿ya? Pásenlo, rebótenlo si ustedes quieren, cuando quieran, porque nuestro objetivo es eso, que se difunda lo más que se pueda el arte, y apoyar un poquito a que pueda dar un poco de tranquilidad mental, un poco de tranquilidad de espíritu, las cosas bellas que se han producido en arte, y esperamos que se sigan haciendo. Entonces, sin más nada que compartirles, les decimos que bueno, que esperamos que gane Irán. Realmente esperamos que gane Irán, porque en los cuentos para niños tiene que ganar el bien siempre, contra el mal, contra esa maldad enferma, contra esa maldad que tanto daño está produciendo a los niños en el planeta. Entonces, vamos Irán, y el bien tiene que prevalecer. Gracias por estar ahí, nos estamos yendo en 3, 2, 1...